Lunes 4 de mayo, hola a todos. Hoy me gustaría hablaros de las creencias, de algo que parece una simple idea, una creencia, pero que puede acabar construyendo tu realidad entera. Porque una creencia al final no se queda en una idea, empieza como algo que piensas y acaba siendo algo desde lo que ves todo. Hay creencias que empiezan así pues esto es así, la gente es así, las cosas funcionan así, y con el tiempo dejan de ser una opinión y se convierten en una verdad absoluta para ti. Y cuando eso pasa, ya no la cuestionas, no es que tengas una creencia, es que estás viendo el mundo desde ella. Y desde esa visión del mundo, basada en tu creencia, en tus creencias, todo encaja. Desde ahí todo encaja. Lo que confirma lo que piensas lo ves clarísimo. Lo que no encaja con tu creencia lo descartas, lo reinterpretas, lo niegas, lo criticas, lo juzgas y lo haces convencido o convencida de que estás siendo una persona objetiva. Y aquí pasa algo fundamental. La creencia entonces pasa a sustituir la observación. Dejas de mirar lo que hay y empiezas a ver lo que ya crees. En vez de ver, interpretas. En vez de comprender, etiquetas. En vez de investigar, de analizar, de abrir la mente, ya sabes. Y mientras eso ocurre, no hay espacio para ver algo nuevo. Y es cierto que al mismo tiempo no podemos no tener creencias, porque siempre estamos mirando desde algún marco. El problema no es tenerlo, no es tener ese marco. El problema es creer que ese marco es la realidad completa. Y esto pasa con distintos tipos de creencias. Creencias que generalizan quien no las tiene, ¿no? Pues los hombres son así, las mujeres son así, la gente no cambia, nadie es de fiar. Todas esas creencias reducen la realidad a una etiqueta. También hay creencias que te definen. Yo soy así, yo no valgo para esto, yo no soy de esos que piden ayuda. Aquí ya no es una idea, es identidad. También hay creencias que te protegen, mejor no confiar, mejor no arriesgar, pedir ayuda es debilidad. Sí te protegen, pero te limitan. Y luego están las creencias que se han quedado ya antiguas. Esto siempre ha sido así, antes todo era mejor, a mi edad ya no toca cambiar. Creencias que cierran la puerta, eso no es para mí, yo no puedo, es imposible. No compruebas la realidad, la das por decidida. Da igual cuál sea el mecanismo, es el mismo. Cuando una creencia se vuelve fuerte, empieza a filtrar sin que te des cuenta. Maximizas lo que te da la razón, minimizas lo que no encaja y distorsionas lo ambiguo. Y todo esto lo haces convencida como persona de que estás viendo con claridad. Y aquí es donde se ve de verdad, cuando una creencia te ha absorbido, tu vida empieza a organizarse alrededor de ella. Si crees que mostrar el cuerpo es pecado, sientes culpa por algo natural. No decides, obedeces. Si crees que todos los hombres son machistas, interpretas cada gesto desde ahí. Si crees que todas las mujeres manipulan o son muy emocionales, ya no ves personas, ves patrones. No conoces, confirmas. Si crees que yo soy así, no cambias. Si crees que no valgo, no lo intentas. Y tu vida se adapta a esa frase. Si crees que ir al psicólogo es de débiles, no vas. Si crees que yo puedo solo, te quedas bloqueado o bloqueada como persona. Y pierdes oportunidades reales. Si crees que esto no es para mí, te dices a ti, ni lo miras. Si crees que ya es tarde, te paras. No eliges, descartas. Si crees que si vota esto, ya sé cómo es esa persona, reduces a una persona a una etiqueta y ya no escuchas. Si crees que todo está manipulado, todo encaja,
no hay salida de esa visión. Y aquí entran también dinámicas más extremas, personas que se meten en grupos cerrados, en discursos que lo explican todo, donde cualquier duda desaparece porque ya hay una respuesta para todo y desde ahí interpretan el mundo entero, no analizan, encajan y así se va construyendo una realidad completa a partir de una creencia. Y esto para mí es bastante serio. Personas que poco a poco se van metiendo en entornos donde todo empieza a verse igual. Y no hace falta que sea ya algo extremo. Puede ser un grupo político, ideológico, religioso, un círculo social, incluso distintos ámbitos de su propia vida donde todo gira en torno a la misma forma de pensar. Y sin darte cuenta pasa algo. Dejas de contrastar, dejas de comparar, dejas de dudar, no porque no puedas, sino porque todo lo que te rodea apunta en la misma dirección. Y ahí empiezan a construirse realidades completas, no porque alguien te obligue, sino porque todo encaja demasiado bien. Y cuanto más tiempo estás ahí, más lógico parece todo, pero también más difícil es salir. Y esto no pasa solo en grupos. Incluso lo ves todos los días, sí, incluso en redes sociales. Alguien explica algo y otra persona se queda con una sola palabra, una frase que no encaja con su creencia. Y a partir de ahí empieza crítica, juicio o directamente ataca todo el discurso. No entra en el contexto, no intenta entender la idea completa, no va más allá. Se queda en ese punto y desde ahí desmonta todo. Y es bastante desolador, porque ya no hay interés en comprender, solo en confirmar lo que ya pensaba, y además es muy difícil entrar ahí porque en el momento en que intentas matizar o corregir, aunque no me gusta mucho esta palabra, porque la intención no es corregir, es más bien matizar, ampliar la mirada, comprender lo que se dice, no se abre, se cierra más y entonces ya no estás teniendo una conversación, estás chocando contra una creencia que no se quiere mover. Y reconozco que me ha pasado a mí también. Voy a decirlo de esta manera, he sufrido esto. Aunque en realidad no es tanto sufrimiento, sino darte de frente con cómo funciona esto. Te das cuenta de lo difícil que es salir de ahí, porque no importa lo que expliques, ni cómo lo expliques, la otra persona ya ha decidido lo que has dicho, ya ha interpretado desde su creencia, y todo lo que digas después pasa por ese filtro. Y aquí pasa algo todavía más fuerte. Tú puedes contar algo que has vivido, un hecho real, algo que has experimentado directamente, con detalles, con contexto, incluso con testigos, y aún así la otra persona no lo toma como un hecho. Lo cambia, lo gira, lo lleva a su terreno para que encaje con lo que ella cree. Y entonces ocurre algo muy, muy claro. Lo que tú has vivido deja de importar tal y como ha sido y pasa a convertirse en otra cosa dentro de su historia. Y además otros se suman al carro, personas que no han estado ahí, que no lo han vivido, pero que como encaja con lo que ya creen, lo dan por válido y se suben a esa interpretación. Y ahí es donde lo ves. Ya no se está intentando entender lo que ha pasado, se está construyendo una versión que encaje aunque no sea la realidad. Y esto en muchos casos puede tener consecuencias serias, no es algo menor. Puede afectar a relaciones, a decisiones, a la forma en la que se trata a otras personas. Y aunque no siempre sea algo extremo, sí es una dinámica que conviene ver, porque cuando se da ya no se trata de comprender, se trata de imponer una forma de ver las cosas. No es que solo interpretes, es que construyes historias. Coges un dato, una frase, una noticia y construyes relatos enteros a partir de fragmentos. Lees algo concreto y lo conviertes en tendencia, en intención, en amenaza. Y ese relato empieza a crecer y cada cosa nueva lo refuerza. Porque, como digo, ya no estás analizando,
Estás encajando piezas en una historia que ya tenías en tu cabeza en base a tu creencia. Y luego también hay esas creencias que deciden quién es válido y quién no. Si crees que la gente de X grupo es así, ya no ves personas, ves categorías. Si crees que los que piensan distinto están equivocados, no dialogas. Si crees que los otros no entienden nada, dejas de escuchar, porque ya sabes lo que van a decir antes de que hablen. Y aquí pasa algo clave también. Hay creencias que es que lo mantienen todo. Una forma de ver el mundo, una forma de entender a los demás, una forma de sentirte tú. Y por eso cuesta tanto cuestionarlas. Porque si se cae esa creencia, si se tambalea esa creencia, si se tambalea todo aquello que ha construido, como si dijéramos, la estructura de tu ser, de tu pensar, de tu creencia, la base de todo lo que piensas, da miedo. Por eso no se revisa, se defiende, incluso cuando no encaja, incluso cuando limita. Y aquí hay algo todavía más profundo. Cuando una creencia se convierte en convicción, ya no es solo una idea, es algo que defiendes, sí que defiendes. Iba a decir que defiendes a muerte, pero es que es así. Y aunque te muestren que puedes estar equivocado, sigues ahí, no cambias. Y es que no solo es que no cambies, es que puede ocurrir hasta lo contrario. Te reafirmas más, por lo que implica desmontar toda tu creencia. Te vuelves más convencido, más cerrado, incluso intentas convencer a otros, no para entender mejor, sino para convertir tu creencia en verdad. Porque aceptar que tal vez estés equivocado no es solo cambiar de opinión, es tocar tu identidad, es reconocer incoherencias y eso genera incomodidad. Y entonces no es que no veas la realidad, es que te proteges de ella. Negamos lo evidente, filtramos, retorcemos. Y además, nuestras creencias no solo interpretan la realidad, que es lo que estoy explicando aquí, la construyen, porque cuando crees algo con fuerza, actúas como si fuera verdad y eso genera, consecuencias que acaban confirmando lo que ya creías. Y ahora me ha venido a la mente el efecto Pigmalión, la profecía autocumplida. Una creencia no solo cambia cómo ves al otro, cambia cómo te comportas con el otro y eso acaba afectando a cómo el otro actúa. Si crees que alguien no vale, le das menos oportunidades, confías menos, le corriges más. ¿Y el resultado cuál es? Que esa persona acaba, de alguna manera respondiendo peor o rindiendo peor. Y entonces, ¿qué dices? ¿Ves? Tenía razón. Pero no era una verdad inicial, era una consecuencia de cómo le trataste. Crees algo, actúas desde ahí, generas un resultado, una consecuencia, y ese resultado o esa consecuencia, ¿qué hace? Confirma tu creencia. Así que una creencia no solo describe la realidad, puede limitar el desarrollo del otro, porque entonces, si tú ya has decidido quién es alguien, no le das espacio para cambiar, no le ves posibilidades, no le tratas como alguien que puede crecer, que puede desarrollarse, y eso de alguna manera está condicionando su evolución. Y tristemente, a veces no es que alguien no pueda desarrollarse o evolucionar, es que nadie le está tratando como alguien que puede hacerlo. Hay personas que no llegan a desarrollarse no por lo que son, sino por lo que otros ya han decidido que son. La creencia cambia tu comportamiento cambia al otro y el resultado es que refuerza la creencia. Y así es como una creencia se convierte en una profecía, no porque sea verdad, sino porque actúas como si lo fuera. Y eso termina haciéndolo real.
Y si lo pensáis, esto no es algo pequeño, porque las creencias no solo han marcado vidas individuales, han marcado épocas enteras. A lo largo de la historia, muchas de las cosas que hoy nos parecen evidentes fueron durante años incuestionables, simplemente porque alguien creía que eran así. Y solo cuando esas creencias se han revisado, cuestionado y superado, hemos podido avanzar, porque la vida cambia, el mundo cambia, todo está en movimiento constante y las creencias que no se actualizan se quedan atrás. Por eso, el desarrollo individual y colectivo no ocurre por defender lo que ya piensas, sino por ser capaz de cuestionarlo, de ajustarlo y, si hace falta, soltarlo. Porque cuando no revisas tus creencias, no te mantienes firme, te quedas atrás. Hasta el próximo lunes.